Cuando era más pequeña, yo pensaba, ¿acaso hay algo malo en mí? ¿Qué me falta? No soy tan inteligente, no soy tan divertida, no soy tan bonita. ¿Qué me falta? Porque los otros no me ven. Y entonces un día iba caminando por la universidad y escuché una voz en mi cabeza que me decía, yo te hice invisible. Y entonces de inmediato recordé las oraciones de mi madre cada vez que salía de la casa. Me decía, te hago invisible ante el mal y el peligro. Y luego volví a mi mente y la voz en mi cabeza me dijo, lo hice porque quería cuidar tu corazón. Y así comenzó mi historia. Mi nombre es Ana María Acosta. Yo nací en una familia muy cómoda porque después de muchos esfuerzos de mis padres, pues Dios les permitió ya tener una estabilidad económica, pero eso hacía que ellos tuvieran que trabajar mucho. Y yo nací como con mucha soledad en mi corazón. Y eso es lo que Dios me ha ido revelando, que a pesar de que había mucho amor y hay mucho amor en mi casa, yo me sentía muy sola y trataba de buscar por mis medios cómo sentir esa compañía. Entonces yo siempre estaba buscando la manera de tener amistades y compañía. Y eso fue lo que pasó en mi colegio. Me esforcé por tener mejor amiga, por tener amigos y luego todo eso se transformó a pensar lo que necesito de verdad es una pareja. Y así fue como se empezó a desarrollar todo. Porque nadie ponía sus ojos en mí, precisamente porque Dios estaba cuidando mi corazón. Y entonces en grado 11 yo empecé a tener el deseo de lanzarme como personera. Los personeros reciben muchas críticas y yo estaba recibiendo mucha crítica hacia cómo yo era y yo tenía como ese conflicto de mi identidad. Entonces fui a la iglesia con mi madre que me llevaba y en la iglesia estábamos todos sentados y dijeron, ¿quiénes quieren recibir a Jesucristo en su corazón? Y yo pensé, bueno, si Jesucristo es Dios y Dios me ama, yo no quiero vivir más esta vida sola. Dijeron, levanten la mano. Entonces yo levanté la mano. Dijeron, párense. Y yo, con toda la pena del mundo, me paré. Cerré mis ojos y le dije a Jesús, Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento empecé a sentir un fuego muy grande por todo mi cuerpo y a pesar de que no sabía lo que estaba haciendo, ese día fue el primer día en el que sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en mi corazón que ardía y lloraba. Pero no lo seguí desde ese momento. Yo tenía 15 años. Ese día algo cambió en mí, pero yo seguía con una siembra malvada en mi corazón que pronto iba a dar fruto. Entonces en 2020 yo tuve un novio y al final del año le fui infiel. Le fui infiel porque precisamente me pasó lo de Romanos 1, que yo habiendo conocido el poder y el amor de Dios, lo rechacé y creyéndome muy sabia me volví necia. Y entonces Él me entregó a los malos deseos de mi corazón y ahí yo pude ver toda mi maldad. Y ahí fue cuando dije, Dios, renuncio. Tuve un problema de identidad en ese momento. Sentí quién es Ana María, por qué hice esto. No pues que yo era fiel, no pues que yo era una buena persona. No. Y Dios así me recibió, siendo infiel, siendo egoísta, egocéntrica, porque solamente buscaba lo mío. Y en 2021 mi vida empezó a transformarse, buscando al Señor con todo mi corazón. Comencé a buscar iglesias pensando en, quiero conocer más de Dios, quiero poderle entregar mi vida. Y dentro de esas encontré una que quedaba cerca a mi casa. Y allí empecé a entrar a los grupos de jóvenes y un día me llevaron a comer. La verdad, no conocía absolutamente a nadie. Y me senté y enfrente se sentó un amigo que para mí ahora es muy especial, es como mi hermano, se llama Daniel Urrego. Y con él empezamos a hablar y yo dije, wow, este hombre en serio conoce de Dios. Yo quiero conocer más de Dios así como él. Pasaron los meses y nos volvimos más amigos. Y un día él me dijo, Ani, conocí unas personas que hacen milagros y tienen la presencia del Espíritu Santo y pasan cosas asombrosas, tienes que venir. Y yo estaba muy ocupada en la iglesia haciendo amigos, estaba muy ocupada haciendo grupos y no fui. Pero mi hermana, Diana Acosta, estaba muy deseosa también por conocer del Señor. Y justamente Dani y mi hermana Diana estaban sirviendo en la misma área de la iglesia que era para los niños. Y un día ellos dos charlaron y mi hermana dijo, tenemos que traerlos a la casa. Y bueno, primero se conocieron con ellos, luego ellos vinieron a mi casa y ahí empecé a conocer a Osquitar Vera, a Quique, a Jason,
a Sorayita y a todos, toda la iglesia, Sandrita, Waldrón, todos. Y como todo esto se desarrollaba en mi casa, pues inevitablemente tuve que salir como de mi cueva, de guardarme, de estar en el mundo y decidirme por completo a seguir a Cristo, porque lo que se vivía en mi sala era asombroso. Eran milagros, eran sanidades, era la palabra del Señor viva, se sentía la presencia tanto que hasta a mí me daba como temor salir de mi cuarto. Pero Dios fue muy compasivo conmigo, muy misericordioso, y también todos ellos me mostraron un amor que me atrajo y me cautivó. Y así comenzó mi caminar con Cristo, ya no solamente yo buscándolo, sino también dentro de una comunidad que lo ama. Y fue como si yo fuera una semilla plantada y entonces me abonaron, y ahí fue cuando yo pude morir. Y ahí fue cuando me bautizaron en fuego. Yo pues estaba buscando mucho deseosamente del Señor, y eso hacía que estuviera en todas las reuniones y sacara mi cuaderno y anotara todas las cosas y le preguntara a Dios: ¿qué significa esto? Quiero más de esto, Señor. ¿Cómo puedo morir a mí misma para poderte tener por completo? Y un día me dijeron: algunos han hablado en lenguas, pero esto es para todos. Todos podemos hablar en lenguas, todos podemos recibir el fuego del Espíritu Santo. Y yo esa semana: Señor, bautízame con tu fuego, cantando esa canción toda la semana, hasta que se llegó el sábado y llevé a mi amiga Andrea Mogollón ese día y dije: bueno, hoy no será el día de mi bautizo en fuego porque tenemos que enfocarnos en ella. Y empezamos a orar todos hacia ella, cuando en un momento, ¡pum!, sentí la mano de alguien en mi cabeza y ¡pum!, otra en mi cabeza, y dije: este es el momento, Señor, bautízame con tu fuego. Y empecé a decirle: por favor, o sea, te deseo tanto con todo mi corazón. Y ahí sentí como vino el fuego del Espíritu Santo sobre mí. Y mi mente estaba en español, pero me dijeron: habla. Y yo, y dije: ¿qué? ¿Qué es esto? Y no podía hablar en español. Y yo quería decir Espíritu Santo, pero no me salía en la boca. Entonces me empecé a reír muchísimo, muchísimo. Y Sorellita dijo: tienes el gozo del Señor más y más. Y me empecé a reír mucho, mucho. Y ahí sentí el poder del Espíritu Santo que venía sobre mí con ese fuego, trayéndome esas lenguas. Luego seguimos buscando a Dios todos los fines de semana. Cada vez me sentía más y más encendida, y la verdad yo le quiero dar las gracias a Osquitar y a todos, a Dani, a Juanfe, a Aleja, a Andrea, a mi hermana Diana, a Jason, a todas las personas que estaban a mi alrededor aquí, porque todos ellos abonaron la tierra en la que yo estaba, y eso me permitió a mí seguir creciendo en el Señor y seguir conociéndolo más profundamente, de manera que cuando dijeron: vamos a hacer bautizos, yo dije: ya me había bautizado yo como que un año antes, pero no había tenido yo el entendimiento de lo que eso significaba, el bautismo. Y yo tenía el anhelo y el deseo de morir por completo a mí misma y enterrar para siempre mi pasado atrás y poder tener una nueva historia con Cristo, donde yo pudiera ser esa novia que Él quiere, limpia, pura y sin mancha. Entonces hicimos bautizos y ahí se bautizó toda mi familia, mi padre, mi madre y yo. Ese día yo me metí al agua, me senté y tomé aire. Y Dios me dijo: bota todo el aire, no te lleves nada, ni siquiera tu respiro. Y ahí, al agua, enterrando todas las cosas de mi pasado para poder vivir una vida nueva en Cristo. Salí del agua y me sentí gozosa de que pudiera ahora ya ser llena. Y en ese momento, Osquitar me dijo que había recibido de parte de Dios que en el momento en el que yo me bautizara, sería libre del mundo. Y yo me aferré a esa palabra y dije: Señor, tú me hiciste libre del mundo y así quiero vivir. Después, siguiendo con la iglesia, estando con ellos, haciendo literalmente comunidad, se empezaron a desarrollar dones en mí, como de profecía y de evangelismo sobre todo. Y ahí fue cuando Dios me dijo: quiero que compartas todo lo que has recibido. Y empecé a darle palabras a las personas sin saber. Yo veía a alguien en el restaurante y Dios me decía: ella ha estado orando mucho y siente que yo no la he escuchado. Puedes ir a decirle que yo escucho sus oraciones y la observo. Y yo cada vez: ¡ay, por Dios, Señor! Como esto que estoy recibiendo es tuyo.
Y él me dijo, lánzate, ve y das mi palabra. Y así fue. Empecé a dar la palabra a las personas cada vez que la recibía, a veces sí, a veces no, a veces me ganaba el temor, pero el Señor también me empezó a mostrar que Él era el que me estaba guiando y me estaba enseñando. A finales del 2024, en mi casa, estuvimos todos orando y recibí una palabra muy fuerte de parte del Señor, de parte de Juan Felipe Garzón. Me dijo, yo soy tu esposo, yo te acompaño, yo estoy contigo. Y ahí fue cuando, ¡boom!, se desató la profecía en mí y empecé a darle palabra a todos en el grupo, empecé a escribir así sin parar a todos y luego ya ni siquiera me acordaba que les había escrito y me di cuenta que Dios se mueve en profecía en todos y nos da palabra para que podamos ser guiados y transformados por Él y caminemos en fe. Y eso también me permitió orar por otros en sanidad y ver sanidades y así también evangelizar con mayor precisión. Por años estuve enferma porque era muy irregular, no me llegaba el periodo de la forma normal como debe ser. Entonces empecé a ir a los médicos y me mandaban como pastillas, pero nada de eso me ayudaba. Y yo le decía a Dios, Dios, pero si tú puedes sanar a las personas, ¿por qué no me sanas a mí? Y él me dijo, ora por eso y lo voy a hacer. Y yo dije, ok, puse mis manos en el vientre y dije, te vas fuera, enfermedad, te restauras ovarios y baja en el nombre de Jesús el periodo. Ya, no hice nada más. Al día siguiente me llegó el periodo y dije, wow, Señor, me sanaste. Y el Señor me dijo, espera el otro mes. Y dije, ok, al otro mes me llegó exactamente. Al siguiente mes no me llegó. Dije, pero Señor, tú me habías sanado, ¿qué pasó? ¿Qué falta? Y me dijo, ora otra vez. Dije, ok, ovarios, que baje en el nombre de Jesús todo periodo, fuera toda enfermedad, fuera. Y al día siguiente me llegó. Entonces Dios te sana y no hace falta que sí o sí otra persona ore. Uno mismo también puede orar y las otras personas también pueden orar por ti, pero es el Espíritu Santo el que está haciendo esa sanidad dentro de ti. El año pasado recibí una palabra profética de Camilo que la verdad me ayudó a dirigirme y a encaminarme. Y fue que Camilo me dijo, Dios te ha dado influencia, la gracia del Señor está sobre ti, Dios quiere que te muevas sobre las masas. Y ahí comprendí, Joana María, tienes que hacer videos. Videos, me lo está diciendo desde que tenía 17 años. Haz videos. Pero yo tuve miedo porque en ese momento no tenía como esa certeza de seguir a Cristo, pero ahora sí podía hacerlo y ya había llegado el momento. Entonces Dios me dio el nombre Encendiendo la Tierra y empecé con Instagram, con TikTok a hacer videos y llegar a las personas. Y muchas personas empezaron a llegar de diferentes partes, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de México. Empecé a conocer muchas personas de diferentes partes de España y entonces yo dije, Dios, tú te estás moviendo, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer con tantas personas? Y ahí empezamos con toda la iglesia a ver cómo podíamos llegar a otros y empezaron las reuniones virtuales en las noches y así el Señor se ha estado moviendo y también me ha dicho, te estoy mostrando cuánto yo amo a los corazones y a las almas de las personas. Y dije, Señor, ¿cómo voy a hacer con todo esto, Señor? Porque no quiero, Señor, yo tener lo que a ti te pertenece, que es toda la atención y la gloria. Y entonces Dios me dijo, yo te he dado encendiendo la tierra para que muchas otras personas vayan y hablen de mí. Y ahí fue cuando empecé a ver cómo encendiendo la tierra es para que muchas otras personas empiecen a hablar y hagan videos hablando del Señor y desde sus perspectivas y desde sus corazones cómo Él los ha transformado. Y así que nadie se quede con la gloria y nadie sea cabeza, sino que todos seamos ese cuerpo que nos movemos unánimes para que Cristo nos dirija. Él quiere que no solamente las personas sean transformadas en su interior, sino que también ellos sean capaces de compartir por completo la palabra de Cristo a todo el que conozcan. El Señor ha venido transformando mi corazón de tal forma que yo creo en que si Él quiere una novia limpia, pura y sin mancha, lo va a hacer y lo va a hacer con nosotros. Esta generación puede llegar a ser transformada y llena de su presencia, no solamente en ser limpios en nuestra manera de actuar, sino desde nuestro corazón y nuestra mente. Porque dice en Deuteronomio 30 que ya tenemos la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón y que
podemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, alma, mente y además obedecer sus mandamientos. El Señor nos ha dado su gracia y el Espíritu Santo para que podamos vivir una transformación tan grande que seamos limpios desde nuestra mente y nuestro corazón y podamos seguirlo y ya no vengan pensamientos perversos a nuestra mente, sino que cada vez que veamos a una persona se refleje el amor de Cristo y seamos transparentes como Él y seamos esa novia limpia, pura y sin mancha por la que Él viene. Y no que pensemos como que ya lo hemos conseguido, sino poniendo nuestros ojos por delante a lo que nos falta, porque es una carrera y debemos correrla hasta el final. Por eso quiero terminar leyéndoles Filipenses 3, 12, 14, que dice: no es que ya lo hayamos alcanzado o que ya haya llegado yo o cualquiera a ser perfectos, sino que seguimos adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que nuestra herencia es el Señor, es Cristo, y ese es nuestro único deseo y ahí debe estar nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón y nosotros debemos reconocer que nuestra porción solamente es Cristo. Y esta es la historia de cómo me convertí en otro discípulo. Si esta historia te impactó, quieres seguir a Jesús, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo y vivir el diseño original de lo que es la iglesia con otros discípulos, visita nuestro sitio web